Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Roberto y les leo un nuevo libro, entre comillas, de Sir Arthur Conan Doyle, llamado Su última reverencia, donde aparece, claro, nuestro querido detective Sherlock Holmes. Así que espero que lo disfruten. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera comentarles que en este libro tal vez no haga tanta acentuación ni entonación para las voces de los personajes, ya que parece que a muchas personas este tipo de narración les causa mucho conflicto y les parece bobo o de mal gusto. Así que trataré de hacer menos acentuaciones, menos entonaciones, y leeré en un tono más plano, por así decirlo. Simplemente yo hacía eso porque no en todos los casos el narrador o los escritores especifican quién está diciendo qué, y esto solo se puede diferenciar si uno lo lee directamente. Así que bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Este primer relato se divide en 2 capítulos. Este será el primero. El pabellón Wisteria. Capítulo primero. El extraño suceso ocurrido a Mr. John Scout Eccles. El hecho ocurrió, según consta en mi libro de notas, en un día crudo y ventoso a fines de marzo del año 1892. Estando sentados a la mesa y almorzando, recibió Holmes un telegrama y garabateó en el acto la contestación. No hubo ningún comentario, pero el asunto aquel no se apartó de sus pensamientos, porque, después de almorzar, se situó de pie delante del fuego con expresión meditabunda, fumando su pipa y volviendo a leer de cuando en cuando el mensaje. De pronto se volvió hacia mí con unos ojos en que brillaba una mirada maliciosa. «Escuche, Watson, creo que podemos considerarlo a usted como hombre de letras. ¿Qué definición daría usted a la palabra grotesco?» «La de cosa rara, fuera de lo normal», apunté yo. Al oír esta definición movió negativamente la cabeza. «Seguramente que abarca algo más que eso, algo que lleva dentro de sí una sugerencia de cosa trágica y terrible. Si usted repasa mentalmente alguno de esos relatos con los que ha martirizado a un público por demás paciente, se dará cuenta de que lo grotesco se convirtió con frecuencia en criminal en cuanto se ahondó en el asunto. Recuerde el insignificante episodio de los pelirrojos. En sus comienzos fue cosa grotesca, pero al final se convirtió en una atrevida tentativa de robo. Y nada digamos de aquel otro episodio por demás grotesco de las 5 semillas de naranja, que desembocó en línea recta en un complot asesino. Esa palabra hace que yo me ponga en guardia. ¿La tiene usted en el telegrama?, le pregunté. Me lo leyó en voz alta. Me ha ocurrido un incidente increíble y grotesco. ¿Puedo consultar con usted? Scout Eccles, Oficina de Correos Charing Cross. ¿Hombre o mujer?, le pregunté. Naturalmente que es un hombre. No hay mujer capaz de enviar un telegrama con la contestación pagada. Se habría presentado aquí sin más. ¿Lo recibirá usted? Ya sabe usted, querido Watson, que desde que hicimos encerrar al coronel Carruthers estoy aburridísimo. Mi cerebro es como un motor en marcha, que se destroza porque no está embragado a la máquina para la que fue construido. La vida es una cosa vulgar. Los periódicos resultan estériles. Lo audaz y novelesco desaparecieron, por lo visto, del mundo criminal. En estas condiciones, ¿cómo es posible que me pregunte si estoy dispuesto a ocuparme de un problema nuevo, por fútil que resulte? Pero, si no me equivoco, aquí tenemos a nuestro cliente.
Se oyeron unos pasos lentos en la escalera y un momento después se hizo pasar a la habitación a un hombre corpulento, alto, de patillas grises y aspecto solemne y respetable. En sus facciones graves y maneras pomposas estaba escrita la historia de su vida, desde sus botines de paño hasta sus gafas de armazón de oro. Era aquel hombre un miembro de partido conservador eclesiástico, buen ciudadano, ortodoxo y rutinario en el más alto grado. Pero algo asombroso había venido a perturbar su compostura natural, marcando sus huellas en los cabellos revueltos, en las mejillas encendidas e irritadas, en sus maneras inquietas y llenas de excitación. Se zambulló sin más en el asunto diciendo: «Mr. Holmes, me ha ocurrido algo de lo más extraordinario y desagradable. En toda mi vida no me he visto en situación semejante. Una situación por demás indecorosa, por demás ofensiva. No tengo más remedio que buscarle una explicación». De irritado que estaba, tragó saliva y bufó. «Tenga la amabilidad de sentarse, Mr. Scout Eccles», le dijo Holmes en tono tranquilizador. «Antes que nada, ¿puedo preguntarle cómo es que se ha dirigido a mí?» «Pues verá, señor, el asunto no parecía como para llevarlo a la policía, pero cuando usted se entere de los hechos, reconocerá que yo no podía dejar las cosas como estaban. Yo no abrigo la menor simpatía hacia los detectives particulares, considerados como una clase, pero como había oído hablar de usted...» «Perfectamente. Y ahora, en segundo lugar, le pregunto, ¿por qué no vino inmediatamente?» «¿Qué quiere decir con esas palabras?» Holmes miró su reloj. «Son las 2:15», dijo. «Su telegrama fue puesto a eso de la 1, pero basta mirar sus ropas y su cabeza para darse cuenta de que sus dificultades arrancaron el instante en que usted se despertó esta mañana». Nuestro cliente alisó sus cabellos revueltos y se palpó la barbilla sin afeitar. «Tiene razón, Mr. Holmes. Ni por un momento pensé en arreglarme. Lo que yo quería era salir a cualquier precio de esa casa. Pero antes de venir a usted he andado de un lado para otro haciendo averiguaciones. Fui a la agencia de alquileres y me contestaron que el señor García tenía pagados los de la casa hasta el día, y que todo estaba en orden en el pabellón Wisteria. «¡Ea, ea, señor!», exclamó Holmes echándose a reír. «Se parece usted a mi amigo Watson, que acostumbra a contar sus historias mal y en orden invertido. Por favor, ponga orden en sus pensamientos y expóngase en su debida secuencia los sucesos que le han impulsado a salir de casa sin peinarse ni arreglarse, con botas de paño y los botones del chaleco abrochados en ojales equivocados para buscar consejo y ayuda». Nuestro cliente bajó los ojos para contemplar con expresión lastimosa su extraordinaria apariencia exterior. «Mr. Holmes, estoy seguro de que produzco una impresión detestable, y no creo que en toda mi vida me haya ocurrido hasta ahora cosa semejante. Voy a contarle el rarísimo suceso, y no me cabe la menor duda de que, cuando haya terminado, reconocerá usted que ha habido motivo suficiente para disculparme». Pero el relato quedó cortado en flor. Se oyó fuera mucho ajetreo, y Mistress Hudson abrió la puerta para dar la entrada en la habitación a dos individuos robustos y con aspecto de funcionarios públicos. Uno de ellos era bien conocido por ser el inspector Gregson, de Scotland Yard, funcionario enérgico, valeroso y, dentro de sus límites, capaz. Cambió con Holmes un apretón de manos y presentó a su camarada el inspector Baines, de la policía de Surrey. «Hemos salido juntos a cazar, Mr. Holmes»,
y el humillo nos ha traído hacia aquí. Volvió sus ojos de bulldog hacia nuestro visitante. ¿Es usted Mr. John Scout Eccles, de Popham House, Lee? Sí, señor. Le venimos siguiendo en sus andanzas toda la mañana. Sin duda que lo situaron gracias al telegrama, dijo Holmes. Exactamente, Mr. Holmes. Le tomamos el humillo en la oficina de correos de Charing Cross y venimos hasta aquí. ¿Y por qué me siguen? ¿Qué desean? Deseamos, Mr. Scout Eccles, que nos haga usted una declaración acerca de los hechos que desembocaron en la muerte de Mr. Aloysius García, del pabellón Wisteria, cerca de Esther. Nuestro cliente se había erguido en su asiento con ojos desorbitados y sin el menor asomo de color en su cara asombrada. ¿Muerto? ¿Dice usted que murió? Sí, señor, ha muerto. Pero, ¿cómo fue? ¿Quizá por accidente? Se trata de un asesinato, si en el mundo se ha cometido alguno. ¡Santo Dios! Es espantoso. ¿Me va usted a decir que sospecha de mí? Al muerto se le encontró en el bolsillo una carta de usted, y por ella sabemos que usted había proyectado pasar la noche en su casa. ¿Y en ella la pasé? El policía sacó su cuaderno de notas, pero Sherlock Holmes le dijo: «Espere un momento, Gregson. Lo que usted busca es un relato claro de lo ocurrido, ¿no es así?» Y es deber mío prevenir a Mr. Scout Eccles que lo que él diga puede ser usado y empleado en su contra. Cuando ustedes entraron, Mr. Eccles estaba a punto de contárnoslo todo. Watson, yo creo que un vaso de coñac con soda no le hará ningún mal. Y ahora, señor, yo le ruego a usted que, sin preocuparse de que su auditorio ha aumentado, prosiga con su narración, igual que si nadie le hubiera interrumpido. Nuestro visitante se había echado de golpe el coñac, volviéndole los colores a la cara. Después de dirigir una mirada recelosa al cuaderno del inspector, se lanzó resueltamente a su extraordinario relato. «Soy soltero», dijo, «y como mi temperamento es amigo de alternar, cultivo gran número de amistades. Cuéntase entre estas las familias de un cervecero retirado que se apellida Malvilla y que vive en Albemarle Mansion, Kensington. En su mesa conocí hace algunas semanas a un señor joven apellidado García. Me informaron que era hijo de padres españoles y que tenía no sé qué cargo en la embajada. Hablaba un inglés perfecto, era de maneras agradables, y nunca he visto hombre mejor parecido. No sé cómo ocurrió, pero el hecho es que aquel joven y yo ligamos una fuerte amistad. Pareció que desde el primer momento se aficionaba a mí, y sin cumplirse los 2 días de habernos conocido, vino a visitarme a Lee. De una cosa pasamos a la otra y él acabó por invitarme a pasar algunos días en su casa, pabellón Wisteria, entre Esther y Oxshott. Para cumplir con el compromiso contraído, me dirigí ayer por la tarde a Esther. Me había descrito su casa antes de que yo fuese a ella. Residía con un criado fiel, un compatriota suyo, que atendía todas sus necesidades. Este individuo hablaba inglés y se encargaba de todos los menesteres de la casa. Tenía además un estupendo cocinero, según me dijo. Era un mestizo con el que se había hecho en uno de sus viajes, y que era capaz de preparar excelentes comidas. Recuerdo que él mismo comentó que para vivir en el corazón de su rey
formaba una extraña familia, opinión con la que yo me manifesté conforme, aunque estaba lejos de pensar todo lo extraña que era. Me hice llevar en coche hasta la casa, que se hallaba a cosa de 4 kilómetros de Ester por el lado sur. La casa es de regular capacidad y se alza retirada de la carretera, desde la que se llega a ella por una avenida bordeada de arbustos perennes. El edificio es viejo, destartalado y en ruinas. Cuando el coche se detuvo delante de la puerta llena de manchas y ronchas del tiempo, tuve mis dudas sobre si hacía bien en visitar a un hombre que solo conocía muy superficialmente. Sin embargo, él mismo fue quien abrió la puerta, recibiéndome con la más brillante cordialidad. Luego me puso en manos de su criado, individuo moreno y melancólico, que me llevó a mi dormitorio, encargándose de mi maleta. La atmósfera toda de la casa resultaba deprimente. Cenamos tête à tête, y aunque mi anfitrión hizo cuanto estuvo de su parte por mantener una conversación agradable, parecía como si sus pensamientos se le demandasen constantemente, y hablaba de un modo tan vago y arrebatado que apenas si yo le comprendía. Tamborileaba constantemente con los dedos en la mesa. Se mordisqueaba las uñas y daba otras señales de nerviosa impaciencia. La comida no fue ni bien servida ni estaba bien condimentada, y la sombría presencia del taciturno criado no contribuyó a alegrarla. Les aseguro a ustedes que anduve buscando muchas veces en el transcurso de la velada una excusa para regresar a Lee. Recuerdo en este momento otra cosa que quizá tenga importancia en relación con el asunto que ustedes dos, caballeros, están investigando. En aquel momento yo no le atribuí ninguna importancia. Ya casi terminando la cena, el criado entregó una carta y me fijé en que, después de leerla, mi anfitrión se mostró aún más distraído y raro que hasta entonces. Renunció ya a mantener ni siquiera una simulación de diálogo y permaneció en su silla, fumando incontables cigarros, ensimismado en sus propios pensamientos, y sin hacer observación alguna acerca del texto de la carta. Me alegré cuando dieron las 11, de poder retirarme a descansar. Algo más tarde se asomó García a mirar al interior de mi habitación, que estaba ya a oscuras, y me preguntó si había llamado yo a la campanilla. Le dije que no. Entonces él se disculpó por haberme molestado a una hora tan tardía, diciendo que era cerca de la 1. Yo concilié el sueño acto seguido y dormí toda la noche profundamente. Y ahora llego a la parte asombrosa de mi historia. Cuando me desperté era pleno día. Miré mi reloj y eran cerca de las 9. Yo había insistido en que me despertaran a las 8, asombrándome mucho de aquel descuido. Salté de la cama y tiré de la campanilla para llamar al criado. Nadie contestó. Volví a llamar una y otra vez, siempre con idéntico resultado. Llegué entonces a la conclusión de que la campanilla estaba descompuesta. Me metí rápidamente en las ropas y me apresuré a bajar, muy malhumorado, para pedir agua caliente. Imagínese mi sorpresa al no encontrar a nadie en la casa. Llamé a gritos desde el vestíbulo. Nadie respondió. La noche anterior había indicado el dueño de la casa cuál era su dormitorio. Llamé, pues, a la puerta. La habitación estaba vacía, y la cama no había sido tocada. También él se había marchado con los demás. El dueño extranjero, el lacayo extranjero, el cocinero extranjero, habían desaparecido durante la noche,
Así terminó mi visita al pabellón Wisteria. Sherlock Holmes se frotaba las manos y gorgoriteaba por lo bajo ante aquella ocasión de agregar tan extraño suceso a su colección de episodios extraordinarios, y dijo al visitante: buscando en mis recuerdos, lo que a usted le ha ocurrido constituye un caso único. ¿Quiere decirme, señor, qué hizo usted entonces? Estaba furioso. La primera idea que se me ocurrió fue la de que había sido víctima de una broma. Empaqué mis cosas, cerré con estrépito la puerta del vestíbulo y marché en dirección a Esther, cargado con mi maleta. Fui a la oficina de Allan Brothers, los agentes de alquileres más importantes del pueblo, y me encontré con que eran ellos quienes habían dado la casa en arriendo. Se me ocurrió que todo aquel enredo que podía tener por único objeto burlarse de mí, y que seguramente lo que sobre todo buscaba el señor García era largarse sin pagar la renta. Marzo va muy avanzado, de manera que pronto habrá que pagar el trimestre. Pero esta suposición resultó equivocada. Los agentes me dieron las gracias por mi advertencia, pero me informaron que la renta había sido pagada por adelantado. En vista de eso vine a Londres y me encaminé a la embajada española. Aquel hombre no era conocido allí. Acto seguido me trasladé a ver a Melvilla, en cuya casa me habían presentado a García, encontrándome con que él sabía aún menos que yo. Por último, al recibir su telegrama de contestación, me encaminé aquí, por tener entendido que usted aconseja lo que hay que hacer cuando se presenta un caso difícil. Y ahora, señor inspector, deduzco de las palabras que usted dijo al seguir adelante con el relato que lo que acabo de decir es la pura verdad, y que fuera de ello desconozco en absoluto todo lo que haya podido ocurrirle a este hombre. Mi único deseo es de ayudar a la justicia en todo cuanto me sea posible. Estoy seguro de ello, Mr. Scout Eccles, estoy seguro de ello, dijo el inspector Gregson con gran amabilidad. No tengo más remedio que decir que todos los hechos, tal cual nos los ha relatado, coinciden con los datos que han llegado a conocimiento nuestro. Veamos ahora, por ejemplo, lo relativo a esa carta que llegó mientras ustedes cenaban. ¿Se fijó usted qué hizo con ella? Sí que me fijé. García la arrugó y echó al fuego. ¿Qué me dice usted a eso, Baines? El detective campesino era un hombre voluminoso, mofletudo, coloradote, cuya cara se salvaba de lo grosero gracias al brillo extraordinario de sus ojos casi ocultos detrás de fofas gorduras de las cejas y de los cigarrillos. Extrajo con despaciosa sonrisa del bolsillo una hoja de papel, doblada y descolorida. La rejilla de la chimenea es graduable, y el papel fue lanzado por encima de los bordes de aquella. Lo recogí sin quemar en la parte de atrás. Holmes dio a entender con una sonrisa el aprecio que ello le merecía. Bien detalladamente ha debido usted de registrar la casa para encontrar una bola de papel. Así es, Mr. Holmes, es mi costumbre. ¿Quiere Mr. Gregson que la leamos? El detective londinense asintió con la cabeza. La carta está escrita en papel corriente color crema y no tiene filigranas. Es de tamaño cuartilla y le han dado 2 cortes con unas tijeras. Le han hecho luego 3 dobleces y la han lacrado con lacre rojo. Extendido apresuradamente y aplastado con algún objeto plano y ovalado. Está dirigida al señor García, pabellón Wisteria, y dice así: nuestros colores son verde y blanco, verde abierto, blanco cerrado.
Escalera principal, primer pasillo, séptima a la derecha, bayeta verde, buen viaje, D. Es letra de mujer, escrita con pluma de punta fina, pero el sobreescrito lo ha sido con otra pluma o por otra persona. Como ven ustedes, la letra es más gruesa y de rasgos más enérgicos. Es una carta muy notable, dijo Holmes mirándola de arriba a abajo. Le felicito, Mr. Baines, por el cuidado del detalle que ha demostrado en el análisis que ha hecho de ella. Podrían quizás añadirse algunos otros detalles insignificantes. El sello ovalado es, sin disputa, de un gemelo de puño. ¿Qué otra cosa tiene esa forma? Las tijeritas son las de uñas. A pesar de los pequeños que son los cortes, se observa claramente en ambos la misma ligera curva. El detective campesino gorgoriteó por lo bajo y dijo: «Creí que había oprimido totalmente el jugo, pero veo que aún quedaba un poco más. No tengo más remedio que decir que lo único que yo saco de la carta es que se traían algún asunto entre manos, y que, como es corriente, en el fondo de todo anda una mujer». Durante esta conversación, el señor Scott Eccles se había movido nervioso en su asiento y dijo: «Me alegro de que hayan encontrado esa carta, que viene a corroborar lo que yo había dicho, pero me permito hacerles notar que no sé todavía qué es lo que ha ocurrido al señor García, ni lo que ha sido de sus criados». «Por lo que a García respecta, la contestación es fácil», dijo Gregson. «Se le encontró esta mañana muerto en el parque comunal de Oxshott, a casi 2 kilómetros de distancia de su casa. Tenía la cabeza reducida a papilla por efecto de fuertes golpes que le habían sido dados con un talego de arena o con un instrumento por ese estilo, que, más bien que herir, había aplastado. Estaba en un sitio solitario, y no hay casa alguna a menos de 500 metros. Por lo que se deduce, le golpearon primero por la espalda, pero su agresor siguió golpeándole mucho tiempo después de muerto. Fue una agresión furibunda. No se han descubierto huellas de pisadas ni pista alguna que lleve hacia los criminales». «¿Le han robado?» «No, no se advierte ninguna tentativa de robo». «Eso es muy doloroso y terrible», exclamó Mr. Scott Eccles con voz quejumbrosa. «Pero la situación en que a mí me pone es muy difícil. Nada he tenido yo que ver en que mi huésped emprendiese una excursión nocturna y encontrase un final tan triste. ¿Cómo es que yo me veo metido en semejante asunto?» «Muy sencillo, señor», le contestó el inspector Baines. «El único instrumento que se le ha encontrado en el bolsillo al muerto ha sido la carta en la que usted le anunciaba que pasaría con él la noche en que murió. Por el sobre de la carta conocí yo el nombre y dirección del muerto. Esta mañana llegamos a su casa después de las 9, y no hallamos en ella ni a usted ni a nadie. Telegrafié a Gregson para que diese con el paradero de usted en Londres, mientras yo registraba el pabellón Wisteria. Vine después a Londres, me reuní con Mr. Gregson, y aquí nos tiene». «Creo», dijo Gregson levantándose, «que lo mejor que podríamos hacer ahora es dar forma oficial al asunto. Usted nos acompañará a la comisaría, Mr. Scott Eccles, y pondremos por escrito su declaración». «Iré enseguida, desde luego, pero retengo los servicios de Mr. Holmes. Quiero que no economice gastos ni esfuerzos para llegar al fondo de este asunto». Mi amigo se volvió hacia el inspector provinciano. «Supongo, Mr. Baines, que no verá inconveniente alguno en que colabore con usted».
Me consideraré muy honrado, señor. Veo que ha actuado usted con gran rapidez y sistema en todo. ¿Se tiene algún dato que permita fijar la hora exacta en que ese hombre halló la muerte? Llevaba allí desde la 1 de la madrugada. Alrededor de esa hora llovió y con toda seguridad que su muerte se produjo antes de la lluvia. Eso es completamente imposible, Mr. Baines, exclamó nuestro cliente. Tenía una voz inconfundible. Yo estaría dispuesto a jurar que fue él quien me habló a esa hora en mi dormitorio. Es extraordinario, pero no imposible, dijo Holmes sonriendo. ¿Tiene usted acaso una pista?, preguntó Gregson. Así, a primera vista, el caso no parece muy complejo, aunque ofrece notas de novedad y de interés. Necesitaría conocer más los hechos antes de aventurarme a exponer una opinión última y definitiva. A propósito, Mr. Baines, ¿no encontró usted nada notable fuera de esa carta durante su registro en la casa? El detective miró a mi amigo de una manera rara y dijo: Sí, encontré algunas cosas sumamente notables. Quizá cuando yo haya terminado los trámites en la comisaría le interese venir para que le dé mi opinión acerca de las mismas. Estoy por completo a sus órdenes, dijo Sherlock Holmes llamando a la campanilla. Mistress Hudson, acompañe hasta la puerta a estos caballeros y tenga la bondad de enviar al Botones con este telegrama, que lleva contestación pagada de 5 chelines. Permanecimos un rato sentados y en silencio después de que se marcharon nuestros visitantes. Holmes fumaba de firme, con las cejas fuertemente apretadas sobre sus ojos penetrantes y la cabeza caída hacia adelante con la expresión afanosa que le caracterizaba. ¿Qué me dice usted, Watson, de este asunto?, me preguntó, al mismo tiempo que se volvía de manera súbita hacia mí. Esta mitificación de que ha sido víctima Scott Eccles no me dice nada. ¿Y el crimen? Pues verá usted, teniendo en cuenta la fuga de los compañeros del muerto, yo diría que ellos están complicados de un modo u otro en el asesinato, y han huido de la justicia. Desde luego es un punto de vista posible, pero así a simple vista tendrá usted que reconocer que resulta muy raro que sus 2 criados estuviesen mezclados en una conspiración en contra de su amo, y que agrediesen a éste precisamente la noche en que había un invitado, teniéndolo como lo tenían a merced suya todos los restantes días de la semana en los que estaba solo. ¿Por qué razón han huido entonces? Esto es, ¿por qué han huido? Ese es el hecho trascendental. El otro es el caso extraordinario ocurrido a nuestro cliente, Mr. Scott Eccles. Ahora bien, Watson, ¿está acaso fuera de los límites de la inteligencia humana suministrar una explicación en la que encajen estos 2 hechos trascendentales? Si en esa explicación cupiese también la misteriosa carta con su cariñosa fraseología, quizás valdría la pena aceptarla como una hipótesis transitoria. Y si los nuevos hechos que vayamos conociendo encajan en el cuadro, quizá entonces nuestra hipótesis se convierta gradualmente en la solución. ¿Y cuál es esa hipótesis? Holmes se arrellanó en un sillón con los ojos entornados. Tiene usted que empezar por aceptar, Watson, que la idea de que se trata de una broma es inaceptable. Se preparaban graves acontecimientos, según lo demostraron los hechos, y ese atraer con halagos a Scott Eccles al pabellón Wisteria tiene alguna relación con ellos. ¿Y cuál puede ser esa relación?
Vayamos tomando eslabón por eslabón. A simple vista resulta cosa que se sale de lo corriente esa rara y súbita amistad entre el joven hispano y Scott Eccles. Fue aquel quien forzó la marcha de las cosas. El mismo día siguiente al de conocerse, marchó a visitar a Eccles al otro extremo de Londres, y se mantuvo en estrecho contacto con él hasta que consiguió que fuese a Esher. Y yo pregunto, ¿para qué podía querer a Eccles? ¿Qué era lo que éste le podía proporcionar? A mí no me parece un hombre especialmente inteligente, ni que tenga condiciones para despertar las simpatías de un hombre de raza latina y de ingenio rápido. ¿Por qué, pues, eligió García precisamente a Eccles, entre todas las personas con quien estaba relacionado, como la más indicada para sus propósitos? ¿Posee alguna cualidad destacable? Yo digo que sí. Es el tipo exacto de lo que se llama la respetabilidad inglesa. Es el hombre que, como testigo, más impresión puede causar en el ánimo de otro inglés. Usted mismo ha podido ver cómo ninguno de los dos inspectores ha soñado ni por un instante en poner en tela de juicio sus declaraciones, por extraordinarias que hayan sido. ¿Y qué es lo que él tenía que declarar como testigo? Tal como salieron las cosas, nada, pero todo si hubiesen resultado de manera distinta. Así es como yo veo las cosas. Es decir, que él podría resultar quien demostrase una coartada. Exactamente, mi querido Watson. Él podría haber hecho buena una coartada. Supongamos nada más que como base de argumentación que los habitantes del pabellón Wisteria son compinches de un determinado plan, y que éste tiene que ser puesto en ejecución sea el que sea, antes de la 1 de la madrugada. Es posible que mediante manejo de relojes hayan conseguido que Scott Eccles se acostase más temprano de lo que él pensaba. En todo caso, es muy verosímil que cuando García se llegó hasta el cuarto de dicho señor para decirle que era la 1, no fuesen sino las 12. Suponiendo que García realizase lo que tenía que realizar y estuviese de vuelta para la hora mencionada. Es evidente que disponía de un elemento muy fuerte de prueba contra cualquier acusación. Allí estaba aquel inglés irreprochable, dispuesto a jurar ante cualquier tribunal que el acusado no salió de su casa. Era ese un seguro contra lo peor que pudiera ocurrir. Sí, eso ya lo veo, pero ¿y qué me dice de la desaparición de los otros dos? Aún no tengo todos los hechos en la mano, pero no creo que haya dificultades insuperables. Sin embargo, es un error adelantarse en los juicios a los hechos, porque uno se deja llevar insensiblemente a retorcerlos para acomodarlos a las teorías que se ha forjado. ¿Y la carta que recibió? ¿Recuerda su texto? Nuestros colores son verde y blanco. Esto suena a cosa de carrera de caballos. Verde abierto, blanco cerrado. Esto es evidentemente una señal. Escalera principal, primer pasillo, séptima a la derecha, bayeta verde. Esto es una cita. Quizás encontramos en el fondo de todo a un marido celoso. Se trataba en todo caso de una búsqueda peligrosa. De no haber sido, no habría escrito que Dios le proteja, y la firma D. Esto debería servirnos de guía. El hombre era español. Me permito insinuar que D significa Dolores, que es un nombre de mujer bastante corriente en España. Muy bien dicho, Watson, muy bien dicho, pero completamente inadmisible. Una española que escribe a un español lo habría hecho en este idioma. Quien ha escrito esta carta es con absoluta certidumbre una inglesa. Bueno, lo mejor será que nos revistamos de paciencia hasta que este magnífico inspector vuelva por aquí.
mientras nos ha salvado durante unas breves horas de la insoportable fatiga de no hacer nada. Antes que regresase nuestro inspector de Surrey, llegó la contestación al telegrama de Holmes. Este lo leyó y ya se disponía a guardarlo en su cuaderno de notas cuando se fijó en la expresión de expectativa que tenía mi cara. Me lo tiró, riéndose, y me dijo: «Nos moveremos entre gentes de gran altura». El telegrama no era otra cosa que una lista de nombres y direcciones. Lord Harringby, Threadingle, Sir George Folliot, Exo Towers, Mr. Hines, J.P. Purdy Place, Mr. James Baker Williams, Forton Old Hall, Mr. Henderson, High Gable, Reverendo Joshua Stone, Nether Walsling. Es una manera muy sencilla de limitar nuestro campo de operaciones, dijo Holmes. No me cabe duda de que Baines, con su manera metódica de discurrir, ha adoptado ya un plan semejante. No acabo de comprenderle a usted. Querido compañero, hemos llegado ya a la conclusión de que el mensaje recibido por García venía a ser una dirección o una cita amorosa. Pues bien, si la interpretación es correcta y para encontrarse en el lugar de la cita tiene uno que subir por una escalera principal y buscar la séptima puerta de un pasillo, salva a la vista que la casa es muy grande. Es también evidente que tal casa no puede encontrarse a distancia mayor de 2 o 3 kilómetros de Oxshott, puesto que García caminaba en esa dirección y calculaba, según mi manera de interpretar los hechos, hallarse de vuelta en el pabellón Wisteria con tiempo para beneficiarse de una coartada, que sólo sería válida hasta la 1 de la madrugada. Como el número de casas espaciosas de las proximidades de Oxshott tiene que ser limitado, adopté el método que tenía a mano, es decir, envié un telegrama a los agentes de fincas mencionadas por Scott Eccles, y conseguí de ellos una lista. Son las que dicen este telegrama de contestación, y entre ellas debe de encontrarse el otro extremo suelto de esta, nuestra enmarañada madeja. Eran ya cerca de las 6 para cuando estuvimos en la linda aldea de Esther, del condado de Surrey, acompañados por el inspector Baines. Holmes y yo llevábamos todo lo necesario para pasar allí una noche, y hallamos como hospedaje en el mesón El Toro. Por último nos dirigimos con el detective a realizar nuestra visita al pabellón Wisteria. Era un atardecer frío y oscuro del mes de marzo. Un viento cortante y una fina lluvia golpeaban nuestras caras, dando ambiente a la inhóspita dehesa comunal, por la que cruzaba nuestro camino, y al final trágico hacia el que nos conducía. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el capítulo de hoy. Como les comentaba al inicio del video, este relato se compone de 2 capítulos, así que el segundo y último, que contiene el desenlace de esta historia, lo estaré subiendo a lo largo de la semana. En esta primera parte del relato nos encontramos con un Sherlock Holmes aburrido, donde nos dice que los criminales ya no tienen creatividad, ya no son ingeniosos, se han vuelto muy vacíos, triviales, los casos se han vuelto futiles. Entonces él agradece que llegue un caso como este. Cronológicamente hablando, este libro se publicó 10 años antes del archivo de Sherlock Holmes, que sería en cierta manera el último que publicó Sir Arthur Conan Doyle, pero cronológicamente hablando, de acuerdo a la historia de este detective, estas historias y estos relatos suceden después de las narraciones del archivo.
Así que acá Sherlock Holmes está casi a punto de retirarse. El cliente en esta ocasión es Scott Eccles, una persona bien acomodada, bien vista por la sociedad, más por la gente conservadora de Londres. Él presenta el caso como algo que le causa mucha confusión y curiosidad a la vez. Dice que García lo invitó a su casa aunque no se conocían mucho, pero habían trabado una amistad muy rápidamente, o al menos una ligazón como él la llama. La teoría de Holmes en todo esto es que García lo invitó para que Scott fuera a su coartada. Sin embargo, algo a García le salió mal. La teoría general, entre líneas, es que hay una mujer detrás de todo esto. Holmes dice que debe ser una mujer inglesa, y que de alguna forma debe haber un triángulo amoroso aquí. Tanto los inspectores como Holmes dejan entrever que esa es la situación. Sin embargo, ya veremos qué pasa en el siguiente capítulo. Así que estén atentos. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias a todos y todas por sus comentarios. Como ven, pues trato de tomar sus recomendaciones en cuenta dentro de lo posible. Hay algunas que no puedo, la verdad. Por ejemplo, alguien me dijo que me compre un equipo de sonido nuevo, pero pues bueno, por el momento no tengo la oportunidad de hacerlo. Me parece que este se escucha con bastante fidelidad a la voz y puedo editarlo bien para reducir el ruido dentro de lo posible, así que bueno, tal vez tendremos que tolerar ahora este sonido, este audio. Pero en cuanto a las entonaciones, podemos hacer ese cambio, no hay mayor problema. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Roberto y ha sido un placer leerles. Nos vemos.